Kamisaraki latakuyakanaka, tunka sohtan yatikawimpi saranta phañani. Kichuruja kunayman kuyanakata arjata phañani. Hola amigos, el día de hoy continuamos con la lección número 16. En esta lección vamos a aprender, vamos a conversar sobre las distintas hierbas, plantas, medicinas para poder tratar las distintas enfermedades. Comencemos. El tratamiento de las enfermedades, dolencias y malestares. El tratamiento de las enfermedades en esta cultura, en la cultura aymara, se da de manera profiláctica, es decir, de manera preventiva. Se emplean medicamentos de manera diaria. Esto, por supuesto, aparte de consumir hierbas, incluye la buena alimentación. Se evita consumir comidas chatarras porque estos contribuyen más bien en adquirir alguna enfermedad. La infusión de hierbas medicinales y la protección de los malos espíritus. Para poder diagnosticar la enfermedad y dar un adecuado tratamiento, es necesario poder diagnosticar qué tipo de enfermedades. En la lección anterior hemos visto los tipos de enfermedades. El primero lo hemos denominado como las enfermedades sobrenaturales. Y el segundo caso lo hemos denominado como las enfermedades naturales. Entonces, según este diagnóstico, vamos a poder tratar la enfermedad. ¿Y cuáles son las especialidades en la medicina tradicional? Principalmente hay tres especialidades. Las parteras. ¿Quiénes son las parteras? Son las mujeres encargadas de atender a las embarazadas durante todo su proceso de gestación. Y también a los niños y niñas durante su infancia. Es lo que actualmente conocemos, por ejemplo, como las obstetricias, quienes se encargan de poder atender a las madres embarazadas. Pues, antiguamente, y en esta cultura las que se encargan son las parteras. Son mujeres que se han formado a través de generación en generación en el cuidado, en el proceso de atención a las madres embarazadas y a los niños. La otra especialidad es el curandero, el culiri. Ellos se encargan y tienen el conocimiento y la capacidad de curar con las plantas, animales y algunos minerales, principalmente a los adultos. Y también tenemos a los sobadores. Son las personas que componen los huesos de cualquier parte del cuerpo, ya sean rotos o zafados. Curan con compuesto de animales o hojas de plantas. Ahora conozcamos los distintos remedios. De origen biológico. El cururu, en castellano conocemos como el cordón umbilical. El cordón umbilical, es decir, el cururu, es un remedio muy importante para poder, por ejemplo, lo usan para el sobreparto o cualquier otra enfermedad lo pueden tratar con el cordón umbilical. Importantísimo. El otro es la placenta, que en Aymara lo conocemos como jacaña, placenta. Generalmente cuando las mujeres tienen sobreparto, toman una infusión de la placenta quemada. Con eso se recupera. Ahora veamos algunos medicamentos, algunas hierbas. Por ejemplo, tenemos el eucalipto, ¿no? Para la fiebre, la tos, lo usamos. Ucalapi, coca. Igual lo consumimos como una infusión
para la fiebre, para el desgano, para tener más fuerza, para poder trabajar. En las comunidades aymaras usan de manera diaria la coca. Sapuru, achkuata prisa, akuli pris kukalapa. Acá y una cara. Patu karakiwa, origen animal sata. Jararanca, lagartos tanza, castellano arunja. Jararanca, también conocido como lagarto, para poder curar fracturas, heridas internas, para poder extraer heridas internas, golpes en el cuerpo. Ahora conozcamos algunos aspectos gramaticales. Los pronombres interrogativos. Ahora vamos a conocer el pronombre cauqui, donde y cauca, cuánto. ¿No? Los pronombres interrogativos cauqui. El pronombre interrogativo cauqui significa dónde. Esta es una forma de interrogativo del lugar. Cauquín usunta. ¿Dónde te enfermaste? Ah, en el cerro. ¿Dónde te enfermaste? En la casa, en la laguna, en la cocha, en el río. Jawira no son en el río. Pollo no son en el cerro me enfermaba. Cauquins Yuriuta, ¿dónde naciste? Cauquinsa Yuriuta, ¿dónde naciste? Y el otro pronombre interrogativo, Cauca, para saber, es un pronombre interrogativo cuantitativo que se usa para conocer cantidades. ¿Cuánto? Significa cuánto. Cauca maranitas. Queremos saber cuántos años tiene una persona. Cauca, cauca, ¿cuántos maranitasa años tienes? Cauca pancanitas. Por ejemplo, queremos saber cuántos libros tiene nuestro amigo. ¿Cuántos libros tienes? Ya tengo 10. Tunca, 8. 15. Calpo. Entonces, hoy hemos conocido, primero hemos hablado sobre los distintos remedios, medicamentos, hierbas que usamos para poder tratar los males en la cultura aymara. Esto siempre tenemos que primero ver el diagnóstico que haga un curandero y el tratamiento que señale el curandero. No podemos automedicarnos eh, con cualquier eh, remedio, con cualquier hierba para poder tratar nuestro mal. Siempre tiene que haber un visto bueno de un curandero. Después hemos visto los aspectos gramaticales. Cauqui, ¿dónde? Y cauca, ¿cuánto? Para saber cuánto. Un pronombre para identificar lo cuantitativo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto cuesta? Caucasa, ¿cuánto cuesta? Entonces, Kulhtano. Kulhtano. Tunca Sukta Yatekawi. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente lección.